En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios y hoy vamos a analizar el octavo mandamiento: no mentir, no levantar falso testimonio. En este octavo mandamiento hay varias cosas. No solamente mentir, pero hay algo más. En este mandamiento octavo prohíbe el falso testimonio. 2. Prohíbe la mentira. 3. La calumnia. 4. La maledicencia. Y 5. El juicio temerario. Veamos un poco esto. Se levanta un falso testimonio cuando citan a alguien ante los tribunales como testigo y no dice la verdad. El falso testimonio es siempre un pecado mortal, porque quien lo levanta comete un perjuicio, puesto que viola el juramento que ha hecho de decir la verdad, comete también con frecuencia una injusticia haciendo condenar a un inocente. Entonces, el falso testimonio es pecado mortal porque comete un perjuicio, viola un juramento y comete una injusticia. El que ha levantado un falso testimonio está obligado a reparar todo el perjuicio que ha causado. Por ejemplo, si por un falso testimonio una persona está en la cárcel, y bien, el que hizo el falso testimonio es responsable de todo el daño que padece la persona que está inocente, claro, que está en la cárcel. Además, se peca de un modo análogo al falso testimonio, por ejemplo, presentando testigos falsos, documentos falsos, haciendo condenar o condenando al quien se sabe que es inocente. Entonces es también falso testimonio el hecho de presentar testigos falsos, de documentos falsos, o hacer condenar o condenado al que se sabe que es inocente. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio, los fariseos presentaron testigos falsos contra Cristo nuestro Señor. Por ejemplo, el rey Acab, que quería apoderarse de la viña de Nabot, Nabot dijo: yo no vendo mi patrimonio, es herencia de mis padres, no lo vendo. Entonces la reina Jezabel, una reina pagana, sin misericordia, idólatra, y bien, mandó gente con indicaciones de hacer un falso testimonio. Acusaron a Nabot de un crimen de blasfemia, etcétera, que no había hecho, y el inocente Nabot fue matado, murió, pero el crimen no quedó impune. El sucesor del rey Acab, Jehú, que se ve que tomó el control, bien, hizo matar a Jezabel, y los perros comieron su carne por haberse apoderado de un bien ajeno con falso juicio, falso testimonio. Esto está en el cuarto libro de los Reyes, 9, 30, 37. Y también vemos algo muy interesante. Los dos viejitos en el libro de Daniel, profeta, que querían abusar de la casta y pura Susana, le dijeron: si usted no cede frente a nuestros deseos de pecar, bien, vamos a denunciarte como adúltera con un joven. Ella dijo: prefiero caer en manos de ustedes antes que en las manos de Dios. Dios sabe que yo soy inocente. Ellos, que eran jueces y supuestos testigos, la condenaron a muerte. Pero Dios mandó al joven profeta Daniel, que los juzgó y los convenció de mentirosos por sus propias palabras, y ella fue liberada, y los falsos testigos
injustos jueces fueron condenados. Ahora veamos un poco lo de la mentira. ¿Qué es mentir? Mentir es decir una cosa que no es verdadera, con intención de engañar. Entonces, la mentira, decir algo que no es verdad y con intención de engañar. Hay 3 clases de mentiras: la mentira por broma, la mentira oficiosa y la mentira perniciosa o asesina. La primera, la mentira por broma, es para divertirse o para divertir a los demás. La mentira oficiosa es la que se dice en provecho propio o de otro. Por ejemplo, las encuestas disfrazadas de cifras engañosas para favorecer una campaña, obtener el triunfo. La mentira perniciosa es la que se hace para dañar al prójimo. De estas 3 mentiras, la más culpable es la perniciosa, la que hace daño al prójimo, que sería un pecado mortal si llegase a causar al prójimo daño considerable en sus bienes o en su reputación. Jamás es permitido mentir, ni aun para excusarse o para hacer un favor a alguien. Entonces, esto de mentiras piadosas, si bien no son piadosas, es mentira, no. Jamás está permitido mentir, aun para excusarse y para hacer bien a alguien. La mentira es siempre un pecado, porque siendo opuesta a la verdad, injuria a Dios, que es la verdad misma. Sabemos, por la Sagrada Biblia, que el padre de la mentira es Satanás. Es Satanás, mentiroso y padre de la mentira. El cristiano, el católico, no debe imitar a Satanás. Vemos también en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando los primeros cristianos ponían sus bienes en común, no era obligación, pero lo hacían, muchos lo hacían. Y bien, había una pareja de Ananías y Zafira, su esposa, vendieron su campo y dijeron, vamos a ocultar la mitad y dar la otra mitad. Bien, ellos tenían el derecho de guardar todo, dar lo que quieren, pero hicieron trampa. Entonces presentaron la venta a San Pedro, y San Pedro dijo a Ananías, ¿cómo te ha tentado Satanás hasta el punto de hacerte mentir al Espíritu Santo y retener una parte del precio de tu tierra? ¿No hubiera sido siempre vuestro si hubierais querido conservarlo? Y aún después de haberlo vendido, ¿no era aún vuestro el precio? ¿Cómo habéis podido dar abrigo a semejante designio en vuestro corazón? No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esas palabras, cayó en tierra Ananías y expiró. Y todos los que oyeron hablar de esta muerte quedaron sobrecogidos de un grande temor. Llegaron después unos jóvenes que levantaron el cuerpo y se lo llevaron para sepultarlo. Unas horas después, su mujer, que no sabía nada de la muerte de su esposo, vino, y San Pedro le dijo, mujer, dime, si habéis vendido en tanto el campo. Ella respondió, sí, lo hemos vendido en tanto. Entonces le dijo Pedro, ¿cómo os habéis concertado en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a los que llegan a enterrar vuestro marido están a la puerta y van también a enterrar a usted. Y en el mismo momento la señora cayó y expiró a los pies de San Pedro. Queridos hermanos, la mentira no viene de Dios. Esto lo vemos en los Hechos de los Apóstoles 1:11. En Génesis 3:4-7 vemos que la serpiente engañó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, con la mentira. Por eso Cristo dice, el demonio es mentiroso
y padre de la mentira. San Juan 8:44. Las mentiras vienen del demonio y los mentirosos son hijos del demonio. Vemos también otro caso interesante. El general del rey de Siria, el arameo Naamán, estaba leproso. El leproso estaba muy afectado, muy deprimido. Tenía una esclava judía y esta niña sabía de los profetas de Israel. Le dio noticia que había un profeta que podía sanarlo. Finalmente va a Israel y se presenta por orden del rey al profeta. Y el profeta le dice, vaya a lavarte varias veces en el Jordán. Y él, enojado, no quiso, se sintió humillado. Y sus ayudantes dijeron, padre, haga lo que te dijo, no pierdes nada. Entonces finalmente se lavó 7 veces y se sanó. El general quiso dar unos regalos al profeta Eliseo, ropa, dinero, etc. Él dijo, no quiero nada. Vete en paz, el Señor te sanó. Da gloria al Señor Dios. Pero el ayudante, digamos el acólito de Eliseo profeta llamado Giezi, fue a escondidas con mentira tras del general, diciendo, general, el profeta dijo lo que no había dicho, deme tanto dinero, tanta ropa. Tomó esas cosas y fue a esconderlas. Y después se presentó delante el profeta. El profeta dijo, dígame Giezi, ¿cuándo te dije de ir a pedir tanto y tanto dinero, ropa? Por lo tanto, la lepra que dejó al general sirio Naamán va a pegarse a ti. Y Giezi quedó afligido de la lepra, él, toda su familia. Cuarto libro de los Reyes, 5:21. Entonces la mentira siempre es pecado. Veamos ahora lo que dice la Sagrada Biblia acerca de la mentira. Cosas muy interesantes. Proverbios 11:20. A los de corazón torcido abomina Yahvé el Señor. A los de camino intachable da su favor. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos abomina Yahvé. Los que son sinceros alcanzan favor. Malaquías 3:5. Yo me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo expedito contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero, sin ningún temor del Señor. Entonces Dios va a hacer juicio fuerte a los hechiceros, adúlteros y los que juran con mentira, y los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano y al forastero. En el Salmo 19, 163 dice, la mentira detesto y abomino y amo la ley del Señor. Jeremías 7:8 dice, pero he aquí que vosotros fiáis en palabras engañosas que de nada sirven, para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir otros dioses que no conocéis y que son falsos. Cuando el demonio aconsejó a Adán y Eva de desobedecer a Dios comiendo de la fruta prohibida, replicó, la mujer dijo, no podemos, porque si comemos vamos a morir. Y la serpiente replicó a la mujer, de ninguna manera moriréis, y seréis como Dios. Y sabemos que fue falso y mentira. Murieron y la muerte entró en el mundo por la mentira. Que hermanos, no olvidemos, el Evangelio dice que Satanás es padre de la mentira. San Juan 8:44. Cristo dijo, vuestro padre es el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre.
Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice de lo que le sale dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuidado, periodistas, abogados, testigos falsos. La mentira viene del diablo. La mentira nunca hará feliz a un hombre. En el Éxodo 20:16 leemos: no darás testimonio falso contra tu prójimo. En Levítico 19:11 dice: no mentiréis ni os defraudaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre. Eclesiástico 7:12: no trames mentira contra tu prójimo, contra tu hermano, ni hagas otro tanto con tu amigo. Proponte no decir mentira alguna, que persistir en ello no lleva a nada bueno. Colosenses 3:9: no os mintáis unos a otros, despojaos del hombre viejo con sus obras malas. Efesios 4:25: por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Y 1 San Pedro 2:1 dice: rechazad por tanto toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de maledicencias. Y en el Éxodo 23:1 dice: no levantes testimonio falso, ni ayudes al malvado, dando testimonio injusto. Otros consejos sacados de la Biblia muy hermosos para nuestra vida espiritual. Éxodo 23:7: aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo, no absuelvas al malvado. Queridos hermanos, nadie puede obligar a nuestra conciencia a hacer el mal. No absuelvas al malvado. Levítico 5:22: o si haya un objeto perdido y lo niega o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas que el hombre suele pecar, bien, Dios pedirá cuentas. Deuteronomio 19:18: los jueces indagarán minuciosamente, y si resulta que el testigo es un testigo falso, que ha acusado falsamente a su hermano, haráis con él lo que él pretende hacer con su hermano. Entonces, si alguien miente, bien, el castigo cae sobre el mentiroso. Proverbios 6:19: testigo falso que respira calumnias, y el que siembra pleitos entre los hermanos, bien, son abominación para Yahvé. Es decir, cometen grandísimo pecado que Dios rechaza al infierno. Proverbios 19:5: el testigo falso no quedará impune. El que profiere mentiras no escapará. Otra manera de mentir es en las ventas, en los negocios. Cuidado a todos los que hacen negocios. Levítico 19:35: no cometáis injusticia en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso, de capacidad. Tened balanza justa, peso justo, medida justa en todo. Yo soy Yahvé vuestro Dios, que os saqué del país de Egipto. Entonces, queridos hermanos, todos los que hacen negocios, incluyendo los banqueros, no cometáis injusticias en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso, de capacidad. Tened balanza justa, libra justa, kilo justo, medida justa. Yahvé pedirá cuentas al injusto. Deuteronomio 25:13:
No tendrás en tu bolsa pesa y pesa, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medida y medida, una grande y otra pequeña. Has de tener un peso cabal y exacto, porque todo el que comete fraude es una abominación para Yahvé tu Dios. Todo el que comete fraude es una abominación, algo muy feo. Proverbios 11:1. Abominación de Yahvé la balanza falsa, pero el peso justo gana a su favor. Queridos hermanos, todos que hacen negocios, por favor, sean justos. Si no quieren maldición de Dios sobre su negocio, su familia, su persona, o que usted roba poco a poco a la gente, robándole unos gramos, unos pesos, y bien mañana usted hace un accidente y paga miles y miles, o te secuestran, o mueres, o te enfermas, o pasa algo. Cuidado, cuidado. Abominación de Yahvé es la balanza falsa, pero el peso justo gana a su favor. Proverbios 20:10. 2 pesos y 2 medidas, ambas cosas aborrece el Señor. Tener 2 pesos lo abomina, 2 pesas. Tener 2 pesas lo abomina el Señor. Tener balanzas falsas no está bien. Ezequiel: usen balanzas justas, una arroba justa, una medida justa. Miqueas 6:11. ¿Tendré por justas las balanzas de maldad y las bolsas de pesas de fraude? Claro que no. Y finalmente, el lugar del mentiroso es el infierno, igual que el diablo. Apocalipsis 21:27. Nada profano entrará en la ciudad santa, en el paraíso, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos visto que el demonio es mentiroso y padre de la mentira. San Juan 8:44. Nada profano entrará en la ciudad santa, ni los que cometen abominación y mentira. Queridos hermanos, también todos los que se dicen profetas, apóstoles, que tienen visiones, apariciones, revelaciones, hacen milagritos de su cosecha, y bien si lo hacen con mentira, es pecado gravísimo. Hacen engañar a la gente en nombre de Dios y hacer decir en nombre de Dios o del Espíritu Santo que hacen milagritos pagando gente para que se hacen pasar por enfermos. Es una abominación. Empiezo a haber leído en la vida de Calvino, el tercer fundador del protestantismo, que quería resucitar un muerto supuestamente. Pagó a alguien, dijo: usted va a ser muerto, yo vengo a resucitarte. Y se divulgó la noticia que había muerto y que Calvino iba a resucitarlo. Y cuando vino supuestamente a resucitar al Calvino, gritó y llamó por su nombre al muerto, y bien se había muerto de veras, por castigo de Dios. Yo he leído que hay unos pastores protestantes que pagan gente para hacerse pasar por paralítico, por sordo, por ciego, y después de que ya hubo milagro, y es falso. Esto realmente es una abominación, es algo diabólico, y bien Dios les pedirá cuenta. Dice: no entra en el cielo los que cometen abominación y mentira. Y sobre todo, mentira en nombre del Señor. Es gravísimo pecado. Apocalipsis 22:15 dice: fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Entonces, que quede claro, fuera los perros son los homosexuales, los que no tienen vergüenza. Los perros, los hechiceros, brujos, los impuros, todo lo que hacen pecado de pornografía, de adulterio, de fornicación, los asesinos, también los abortistas son asesinos peor que los otros porque asesinan inocentes, los idólatras, los que adoran falsos dioses, y todo el que ame y practique la mentira. Entonces, el mentiroso
el que ama y practica la mentira está al igual nivel que los perros, hechiceros, impuros, asesinos, idólatras. No mentirás. Digan la verdad unos a otros. Hemos citado bastante citas bíblicas para que los graben en su mente. Ahora pasamos a otro tema acerca de este mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir, es la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es imputar a alguien una falta de la que es inocente o un defecto que no tiene. Entonces, imputar, dar a alguien una falta de la que es inocente es calumniar. Con otras palabras, decir mentiras acerca de un pobre que no tiene nada que ver. San Mateo 7:5. Entonces, la calumnia es un pecado también bastante peligroso. ¿Por qué? Porque es pura mentira. Calumnia, pecado grave, que Dios nos libre de ellos. Ahora, si alguien nos quita la fama y nos injuria, bien, debemos saber perdonar a esas personas, y nosotros no debemos tampoco hablar de cosas que hemos escuchado que quizás son falsas y son mentiras. Nadie tiene derecho de quitar la buena fama de su prójimo. Otro pecado que entra en esta categoría del falso testimonio y mentira es la maledicencia. Ser maldiciente es descubrir sin necesidad los defectos o faltas del prójimo, o bien rebajar sus buenas cualidades. Maldiciente, maledicere, dir maldades acerca del prójimo, es descubrir sin necesidad los defectos o faltas del prójimo, o bien rebajar sus buenas cualidades. Cuando hay necesidad de revelar los defectos o las faltas del prójimo, no se debe hacerlo sino ante aquellos que pueden poner remedio o podrían sufrir algún perjuicio si no se les advirtiera. Entonces, en este caso, puede hablar uno para ayudar a los que tienen autoridad, poner remedio, o decir a alguien que se cuide de esta persona. Por ejemplo, un seductor de primera, bien, decir a una persona que puede ser víctima de ese seductor, esto no es pecado, es caridad. Aunque la cosa que se refiera sea verdadera, es pecado decirla, porque la caridad nos prohíbe quitar sin motivo al prójimo la reputación de que disfruta. Entonces dijimos, por ejemplo, un seductor, un engañador, quiere estafar a una persona, uno habla, esto es bueno, es bueno. Pero supongamos una persona tuvo defectos, tuvo pecados en el pasado, se arrepintió, se confesó, lleva una vida cristiana honrada, y bien, no tenemos derecho de descubrir estas faltas que ya de hecho no existen frente a Dios, debido a que se arrepintió, se corrigió, rectificó y se confesó. No es maledicencia decir del prójimo algo malo cuando es conocido y público, pero hay que evitar lo que pueda parecer malignidad. La maledicencia puede ser un pecado mortal, porque San Pablo dice que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6:10. Los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. De hecho, es una lista larga. Dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los maldicientes entrarán en el reino de los cielos. Pero después rectifica,
Esto habéis sido algunos, pero habéis sido purificados, santificados en nombre del Señor. Ese se han arrepentido. Maledicencia. Ahora pasamos a la calumnia. La calumnia y la maledicencia son pecados mortales, cuando el mal que se dice injustamente del prójimo es grave en sí mismo y hace un daño considerable a su reputación. Entonces, cuidado, que hermanos, aquí es muy importante. La calumnia, es decir, mentiras sobre el prójimo, y la maledicencia son pecados mortales cuando el mal que se dice injustamente del prójimo es grave en sí mismo y hace un daño considerable a su reputación. Por ejemplo, un honrado padre de familia, un honrado sacerdote, una honrada mujer, la calumnian de cosas que no ha hecho, es pecado mortal. Hay circunstancias que aumentan la gravedad de estos dos pecados. Por ejemplo, cuando se habla de sus superiores, de las personas consagradas a Dios, de muchas personas a la vez, o en presencia de gran número de oyentes. Es una difamación tremenda. Y cuidado, los periodistas no tienen derecho de decir cualquier cosa. No tienen derecho de mentir, de calumniar, de imaginar, de prestar intenciones que uno no tiene. No es permitido escuchar con gusto la maledicencia o la calumnia, porque esto equivale a participar del pecado de los maldicientes y calumniadores. Cristo nos manda a rezar por nuestros calumniadores. San Lucas 6, 28. Cristo nos manda a rezar por nuestros calumniadores. Cuando se oye a alguien decir maledicencias, hablar mal del prójimo, si es posible se debe impedir. Si no se puede, se debe desviar la conversación, o a lo menos mostrar con su silencio que no se oye con gusto la maledicencia. Entonces, cuando alguien viene a descubrir sin necesidad los defectos o faltas del prójimo, es bien mostrarle que no nos interesa esto. Y si uno puede decir, mire, déjenos, ya tenemos bastante pecados personales, no tenemos que cargar con el pecado ajeno. En general está prohibido contar a uno lo malo que ha oído decir de él. Escuchen bien, esto es importante. Está prohibido contar a uno lo malo que ha oído decir de él. La Sagrada Escritura dice que Dios detesta a los que con sus habladurías siembran la división entre los hermanos. Proverbio 10, 18. Entonces, por ejemplo, usted escuchó a Pedro hablar mal de Pablo y usted va a decir a Pablo lo que pasó y ha aumentado la cosa. Usted va a sembrar odio en el corazón del otro. No haces bien, no haces bien. Está prohibido contar a uno lo malo que ha oído decir de él. ¿Por qué? Porque va a tener odio y rencor en su corazón y hasta matarse espiritualmente con odio y rencor contra su hermano. La Sagrada Escritura dice que Dios detesta a los que con sus chismes y habladurías siembran la división entre los hermanos. Ahora, los que inventan es peor todavía. Los que inventan es pecado gravísimo. El que ha hecho mal al prójimo por medio de la calumnia o maledicencia está obligado a reparar en lo posible el daño causado. Se debe reparar el daño hecho al prójimo por medio de la calumnia, declarando que el mal que se ha dicho de él es falso. El maldiciente debe hacer todo lo posible para restablecer la reputación del prójimo, excusando sus errores y haciendo resaltar sus buenas cualidades. Se cuenta que en la vida de Pienso de San Felipe Neri, se cuenta que una mujer iba a decir al padre todo lo que pasaba en el barrio y especialmente los problemas o pecados de su esposo. Y el santo dijo, bien señora, usted como penitencia va a rezar un Padre Nuestro por tus pecados y va a ayunar 30 días por los pecados de tu esposo. Y dice, ¿yo por qué? ¿Y por qué los dice entonces? También le dio otra penitencia.
de matar una gallina, de sacar sus plumas y echarlos en el aire, y después como penitencia ir recogerlas donde quiera. Y dijo, no es posible recoger las plumas que el viento llevó. Y dijo, entonces es lo que pasa con la calumnia, el chismes, las críticas y maledicencias. Una vez que uno lanzó una falsa noticia, ya no es posible controlarla. Y sobre todo hoy, en Internet, Facebook, WhatsApp, no sé, una vez que alguien mandó una mentira o algo, cada quien la envía sin tener control, seguridad. Entonces cuidamos de esas cosas también. Si no estamos absolutamente seguros, no colaborar con estas cosas. Otro pecado que prohíbe este mandamiento es el juicio temerario. Juzgar de una manera temeraria es concebir mala opinión del prójimo sin razón suficiente. El juicio temerario es un pecado porque la justicia y la caridad prohíben pensar mal de alguien sin prueba suficientes. Entonces, el juicio temerario es concebir mala opinión del prójimo sin razón suficiente. Un ejemplo de calumnia es la mujer de Putifar. Esta mujer impúdica pagana de Egipto quería seducir al joven José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos. Ella quiso pecar con él, propuso el pecado varias veces, y el joven santo dijo, ¿cómo voy a pecar delante los ojos de mi Dios? Y bien, la mujer un día se lanzó sobre él, tomó su manto y gritó como si José lo hubiera atacado. Y bien, José fue echado a la cárcel por la calumnia, por la mentira de esta mujer. Y como recompensa de su fidelidad a Dios, y bien, Dios hizo a José, hijo de Jacob, un gran profeta, interpretó los sueños del faraón, llegó a ser el primer ministro de la potencia mundial de esta época, Egipto. Otro ejemplo bíblico de juicio temerario, por ejemplo, cuando San Pablo, después de su náufrago de muchos días en el mar, llega el barco a la isla de Malta, llegaron y juntaron leña para hacer fuego, calentarse, y de repente una serpiente picó el brazo de San Pablo. Y los bárbaros ahí, estos paganos que estaban ahí, cuando vieron San Pablo picado por la serpiente, hicieron un juicio temerario muy fuerte en su corazón, diciendo, seguramente este hombre es un asesino, porque después de haber sido salvado del mar, la justicia divina no quiere dejarlo con vida. Y ellos esperaban que San Pablo iba a caer muerto, pero no tardaron en ver lo infundado de su juicio, porque San Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, no experimentó el menor daño. Hechos de los Apóstoles 28, 6, 4. Entonces, queridos hermanos, en el mandamiento no mentir, Dios prohíbe varias cosas. Prohíbe el falso testimonio, prohíbe la mentira, prohíbe la calumnia, la maledicencia y el juicio temerario. Ahora veamos unas pocas historias y terminamos con esto. A Santo Tomás de Aquino le dijeron que volaba un buey en el aire. Y el superinteligente Santo Tomás se puso a mirar con gran asombro y burla de los circunstantes. Y se burlaron de él. El santo replicó, más fácil me parece que pueda volar un buey que no el que pueda mentir un cristiano. Entonces le hicieron la broma que un buey estaba volando en el aire. Santo Tomás mira y los que hicieron la broma se ríen de él. Y él contesta muy sabiamente, más fácil me parece que pueda volar un buey que no el que pueda mentir un cristiano. Otro ejemplo,
Antimo, obispo de Nicomedia, en Turquía actual, iba a ser prendido por orden de Maximiano, el emperador pagano, y condenado a muerte. Los soldados llegaron a su casa sin conocerle, y los obsequió y atendió con afabilidad. ¿Sabéis dónde podríamos hallar al obispo Antimo? Le preguntaron. Yo soy. Soy yo, dijo. Diremos que no te hemos hallado. No, no es lícito mentir, les dijo. Y se fue con ellos a conquistar la corona del martirio. A George Washington, que llegó más tarde a desempeñar el cargo de presidente de Estados Unidos, le regalaron a la edad de 6 años una hermosa hachita con la cual cortaba cuanto se le ponía por delante. Un día descortizó un magnífico cerezo. A la mañana siguiente, su padre, al notar el estropicio, bramaba enfurecido. A la sazón entró en la huerta el pequeño Washington, armado de su hacha, y el padre al punto sospechó que su hijo era el culpable. ¿Sabéis por ventura, le preguntó, quién ha cortado el cerezo? El niño titubeó un instante. Luego respondió, papá, me es imposible negar la verdad. Fui yo quien, jugando, corté ese árbol con la hacha. La confesión franca y sincera del niño aplicó la ira del viejo Washington. Querido hijo, le dijo, la sinceridad con que me manifiestas tu culpa me recompensa con creces de la pérdida del cerezo. Queridos hermanos, es muy importante aprender a los niños a no mentir, a no ser hipócritas, a no ser fariseos, a no ser doble cara. No solamente no mentirles, sino no enseñarles esta falsedad. En el año 1809, cuando Austria se levantó contra el poderío de Napoleón, se distinguieron por su bravura los habitantes del Tirol católico. Vencidos hubieron de firmar una paz poco favorable. Pedro Mayer continuó luchando y fue hecho prisionero por los franceses. Condenado a muerte, obtuvo el indulto gracias a la intercesión de una noble dama. Le exigían solo que firmara un escrito diciendo que no sabía si hubiese concertado la paz, pero rehusó firmarlo. No quiero salvar mi vida a trueque de una mentira. No quiero ofender a Dios, salvar mi vida a trueque de una mentira. Y fue fusilado en Bozen el 20 de enero de 1810. En aquel sitio han erigido un monumento a este mártir de la verdad. Ya lo dijimos también, en Proverbios 26-28 dice, la lengua mentirosa produce muchos males, y la boca lisonjera hace resbalar. Dice también el proverbio que quien siempre me miente, nunca me engaña. Como si dijéramos, el embustero no merece ser creído aun cuando diga la verdad. Esto lo dice San Antonio María Claret. Quien siempre me miente, nunca me engaña. Es decir, el mentiroso embustero no merece ser creído aun cuando diga la verdad. En efecto, el que miente hace al menos 5 daños. Ofende a Dios, mancha su alma, fortalece al demonio contra sí mismo, imitándolo, pierde la buena fama que tenía y pierde la confianza ajena. Quien falte la verdad, con eso cuento, dirá que hay sol y le dirán que miente. Quien falte a la verdad con ese cuento, dirá que hay sol y le dirán que miente. ¿Por qué? Porque ya no le hacen confianza. El emperador Segismundo dio un bofetón a un cortesano que tuvo la osadía de adularlo. ¿Por qué me muerdes, adulador?, le dijo. La adulación es una mentira. Es como un fuelle que apaga la luz de la razón
y enciende el fuego de las pasiones. Delante hago acato y por detrás al rey mato, dice el refrán. La adulación es decir mentira, decir cualidades al otro, y bien, esto le hace daño. ¿Por qué? Porque enciende, más bien apaga la luz de su inteligencia y enciende la pasión del orgullo, ambición. El Papa Sixto V, no pudiendo aguantar a los aduladores que lo rodeaban, decía que eran peores que los cuervos, porque el cuervo devora a los muertos, mientras que el adulador se ceba en los vivos. Los antiguos sacerdotes egipcios colgaban del cuello del príncipe un zafiro, símbolo de la verdad, con el fin de que amase siempre la verdad y detestase la mentira. Lo dijimos ya, el profeta Eliseo, habiendo curado milagrosamente de la lepra a Naamán, rehusó aceptar presente alguno. Pero Giezi, el criado del profeta, impelido por la avaricia, fue en pos de Naamán y le dijo que su amo le enviaba a pedirle un talento de plata y unos vestidos para 2 forasteros que acaban de llegar. En castigo de esa mentira, quedó cubierto él de lepra. Cuarto libro de los Reyes, capítulo 5. Queridos hermanos, terminamos este mandamiento con otra cosa interesante, importante: guardar, respetar la fama del prójimo. La fama del prójimo es importante. Santo Tomás Moro, cuando murmuraban, solía con alguna caritativa impertinencia, como por ejemplo: pues yo, digan ustedes lo que quieran, digo que ese edificio es muy hermoso. Y así cortaba la murmuración. Entonces, cuando alguien viene a hacer chismes, murmuración, bien, a hacer una broma. Hacían murmuración frente al santo, dice: pues yo, digan ustedes lo que quieran, digo que ese edificio es hermoso. Cortaba así los chismes, la murmuración. Si al que murmura le oyes con alegre rostro, dasle ocasión que pase adelante, y así no menos pecas oyendo tú que hablando él. Pues así como es un gran mal pegar fuego a una casa, así también lo es estarse calentando a la llama que otro enciende, estando obligado a acudir con agua. Esto lo dice el padre Granada en su guía de los pecadores. Entonces, el que escucha chismes, calumnias, mentiras, coopera con el pecado ajeno. Aunque vuestro hermano tenga algunas faltas, también tendrá algo bueno. Echad mano de eso y dejad eso otro. Imitad a la abeja que escoge la flor y deja las espinas que están alrededor. Y no seáis como el escarabajo que luego se va al estiércol. San Felipe de Neri, para hacer entender a una mujer lo difícil que es reparar los daños de la murmuración, la mandó desplumar una gallina y recoger luego las plumas que el viento había esparcido en todas direcciones, lo que es imposible. Una vez que uno habló, calumnió, chismeó, bien, es culpable de todo lo que pasa. Por eso les dije de no reenviar en Internet, Facebook, las cosas que ustedes reciben, porque quizás no son verdad. La buena fama es como el ciprés, que si una vez quiebra, no reverdece después. La buena fama es como el ciprés, que si una vez quiebra, no reverdece después. Sant Efrem de Siria, el diácono apóstol de la Virgen María, doctor de la Iglesia, Sant Efrem, en su lecho de muerte, pudo exclamar: jamás ha salido de mis labios una palabra inconsiderada o maligna. Nunca hablé mal de quien quiera que fuese. Ojalá nosotros también pudiéramos decir esto. El primer sermón que hizo Sant Ignacio de Loyola en su patria comenzó reprendiéndose así. Dijo que uno de los motivos que tenía en haber vendido aquel lugar era dar satisfacción a la honra
de su prójimo. Yo dijo delante de un concurso numeroso de nobles y vulgo que había ocurrido a oírle, yo siendo mozo, entré con otros compañeros en una heredad y tomé alguna cantidad de fruta con daño del dueño, el cual con falsa sospecha hizo prender a un pobre hombre ajeno de la culpa que se le imponía, y le tuvo muchos días preso, y quedó infamado con menosprecio de su honra y hacienda. Pues sepan todos que yo fui el malo y perverso, yo fui el que tomé la fruta, y el otro sin culpa e inocente. Pidióle desde el púlpito perdón con muchas lágrimas, estaba ahí presente al sermón, y porque la justicia le había condenado en cierta cantidad de ducados, le hizo donación el Santo Padre delante de todos de 2 heredades que le pertenecían. Así Santo Ignacio reparó el daño que había hecho un inocente. Los que están zambullidos en el fango, como las ranas, son los que más chillan, queriendo reprochar a los que pasan sus fealdades. Cuando descarrila la lengua de un maldiciente, bien puede asegurarse que hay desgracias personales que lamentar. Al que dice pensé que, le añaden pensé que, asneque, borreque, con sus parientes. Es un refrán acerca de los juicios temerarios. Y finalmente, un perro, cuenta la fábula, perseguía con sus ladridos a un viejo. El viejo, entre asustado y burlón, dijo al perro, «¿Cómo me sigas ladrando, te voy a matar con un falso testimonio». El perro no se calló. Entonces el viejo, a voz de un grito, comenzó a decir, «Cuidado, señores, que ese perro es rabioso». Y todo el mundo cayó sobre el desdichado animal, rematándose a palos y a pedradas. Si eso hace la calumnia con los perros, ¿qué nos hará con las almas, con los hogares y los pueblos? Si queridos hermanos, calumniar al prójimo, decir calumnias, mentiras acerca de las almas, sí es pecado mortal. Y también les aconsejo nunca sacar pecados pasados de sus familiares, esposos, amigos, hermanos, padres, porque puede ser que esta persona haya llorado sus pecados, haya confesado sus pecados y está perdonada. Usted no tiene derecho de calumniar al prójimo. Entonces, no mentirás, no calumniarás, no dirás falsos testimonios del prójimo. ¿Por qué? Porque la mentira es un pecado diabólico. Los mentirosos son hijos del diablo. Cuando alguien mentiroso, chismoso, viene a hablar, es bien mejor hacer una broma como Santo Tomás Moro, o decirle, mira, ya tenemos bastante pecados personales para acá añadir los ajenos y cortar con esto. Que Dios, que es la verdad suprema y absoluta, nos dé un corazón puro, reparar nuestras faltas y sobre todo dominar nuestra lengua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.